Chiquito. Listo, entonces, buenos días, perdón, buenas tardes ya para todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, donde yo les mostraré el tema de las normas APA, la edición número 7. Como hace como un año o 2 años más o menos, es que antes trabajamos con la edición 6, ya acá APA ya se actualizó, hay algunas cosas que cambiaron y otras que siguen igual. Como dice la profe, la idea es que ustedes acá pregunten bastante, que ese es el espacio para que ustedes resuelvan todas las dudas que tienen respecto a aquellas preguntas que tienen sobre normas APA. Les voy a iniciar, mi nombre es Jessica González, este es mi correo de contacto, en caso de que ya deseen más adelante tengan como una pregunta, alguna duda, yo se las puedo responder por ese medio. De igual manera, como les dije ahorita a la profe, esta grabación va a quedar subida en un canal de YouTube para que ustedes puedan mirar otras de esta capacitación y otras que se han realizado sobre bases de datos o sobre normas APA. Entonces, ¿qué son las normas APA? Las normas APA vienen de American Psychology Association, es decir, ellos son un grupo que forman parte de psicólogos, antropólogos y administradores. Ellos pueden coger como un conjunto de estándares o reglas para modificar la escritura científica y facilitar la comprensión lectora. ¿Para qué sirven las normas APA? Estas permiten para estandarizar aspectos ya sea de forma, de estilos, en los documentos académicos, pero también ayudan para cumplir con lo que se llaman los derechos de autor mediante las citas y las referencias bibliográficas. Digamos que para eso se utilizamos más que todo las normas APA. Para nosotros darle la mención más adecuada a los autores de las ideas que nos estamos tomando para nuestros trabajos. También sirve como una especie de guía para márgenes, estilos y tamaños de letras. Entonces, ¿qué es el plagio y el autoplagio? El plagio es cuando yo literalmente me copio, ya sea de las palabras, de las tablas, de las imágenes, de todo lo que no sea mío, yo me copio de eso y lo pego literal y lo hago pasar como si fuera mi idea. Eso sería el plagio. El plagio se castiga, las universidades tienen una norma muy delicada con esto, y más que digamos que por parte académica también está lo de la parte legal, porque también ahí uno incurre como violando el derecho de autor, entonces también ahí tenemos como tener mucho cuidado con eso. El autoplagio es, por ejemplo, yo en el 2016 hice un trabajo muy bueno, me gustó mucho mi trabajo y ese es mi trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué no puedo copiar ese trabajo y volverlo a hacer acá en el 2021? No, eso tampoco se puede hacer. El autoplagio es eso, yo coger cosas que ya he hecho anteriormente y hacerlas pasar como si fueran mías, de nuevo, como si fueran totalmente nuevas. Eso también incurre como un propio derecho, a una propia violación del derecho de autor, y yo también me tengo que citar ahí. Mira, si hay una pregunta acá en el chat. ¿Me están escuchando bien? Yo sí te estoy oyendo bien, pero Mateo está escribiendo que sí, él tiene como una interferencia, es lo que le entiendo. Ah, de pronto te puede volver a salir y entrar, Mateo, de pronto. De pronto te funciona. Sí. Listo. Ya unos aspectos generales de APA 7. Acá cambió. Anteriormente APA 6 solamente manejaba Times New Roman a 12 puntos. APA 7 ya incluye otras fuentes y tamaños, como la que les dije, Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Estas ya son las fuentes y tamaños que ya podemos utilizar en normas APA. Hay algunas, por ejemplo, Times New Roman, Georgia Computer, que digamos que son como parecidas con serifa, se le llama así, y las otras, Calibri y Arial y Lucida, son sin serifa.
Hay algo que tener en cuenta, es que digamos que como todavía no salió una versión oficial de APA 7 en español, todavía seguimos trabajando con APA 6 en inglés, entonces hay partes en las que algunos te van a decir que, por ejemplo, las 3 primeras como para trabajos, creo que escritos, no, pero las 3 primeras es para trabajos en línea, y las otras 3 ya para trabajos así, que una entrega manual. Entonces, digamos que hay como unos aspectos ahí que... Jessica, discúlpame, te interrumpo. ¿Me puedes aclarar a mí ese punto de los tipos de fuentes? Sí, como dije, hay algunas partes que dicen que, por ejemplo, estas 3 primeras se utilizarían como para trabajos en línea, ¿cierto? Cuando uno le manda el trabajo del profesor por correo. Y esta es cuando uno ya se les entrega a él el trabajo así en físico. O claro está, eso todavía no es algo oficial, eso de la en línea y en físico todavía no es oficial, porque como les dije, todavía no hay una norma que diga, mira, sí, solamente puedes utilizar esto cuando vayas a manejar solamente trabajos en línea y estas. Entonces es mejor como que hacer como un poquito ir a la caso segura. Sí, más fácil y más bien utilizar si acaso estas 3 que utilizamos acá, porque en ese momento de la virtualidad seguimos utilizando nuestros trabajos en línea. Recuerden que una vez que ustedes escojan una fuente y un tamaño, tienen que continuar con esa fuente y tamaño, o sea, no pueden ir cambiando, que primero utilizo Times, y luego paso a Calibri, y luego a Computer, no. Si utilizan Times, es durante todo el trabajo, tanto en tablas, como en las figuras, como en las citas y referencias. Otros aspectos, esto ya no cambió, esto siguió igual que APA 6, es el espaciado. Entonces, un interlineado en todo el trabajo a 2.0. La alineación es a la izquierda. Se usa sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, tú empiezas un nuevo párrafo y esa primera línea tienes que hacerle una sangría de 1,27 centímetros cada vez que inicies un párrafo diferente. Y en la referencia bibliográfica se utiliza sangría francesa, también de 1,27. La diferencia entre la sangría de primera línea es que cuando utilizas Word, tú utilizas sangría 1,27 y dices que en la primera línea, esa primera línea se va corriendo un poquito hacia la derecha. En la sangría francesa es que todo está normal y cuando la referencia baja un segundo párrafo, una segunda línea, esa línea es la que se corre. Más o menos así. Igualmente ahorita, si quieren, muestro cómo sería lo de las sangrías en Word, para que ustedes tengan en claro eso. Por favor. Listo. Ahorita, cuando acabemos, les voy a mostrar más o menos esto, lo de la sangría. La numeración es al extremo superior derecho, en números arábigos, o sea, 1, 2, 3. Y lo mismo, todas las márgenes desde 2,54 a cada lado de la hoja. Acá digamos que esto sigue igual. La portada para los trabajos. De nuevo, ustedes van a también encontrar en otras partes que hay portadas para investigadores. Yo prefiero utilizar esta. Acá me levantan la manito, dime. ¿Quién me levantó la manito? Tú estás cambiando la presentación. Yo todavía estoy en la portada. ¿En dónde? Ah, no, sí, no, acá estamos todavía en lo de la portada. Ah, listo. Pues ahí, listo. Estás viendo portada para los trabajos, ¿cierto? No, estoy viendo la portada que tú hiciste, Norma Zapa, séptima edición. Ustedes también están viendo lo mismo. No, yo veo portada para los trabajos. Portada para los trabajos. Ah, bueno, entonces de pronto era tu conexión. Yo creo, Michael, que es su conexión. Sí, mejor salir y volver a entrar para mirar, para que te actualice. Y yo entonces, como les digo, es mejor esta portada que digamos que es mucho más general, utilizar esta. Entonces, ¿cómo iría la portada? El número de página, recuerden que es el extremo superior derecho, el título del trabajo, el autor, es decir, el estudiante, la afiliación sería la facultad, seguido de la Universidad de Antioquia. Abajo, la materia, seguido del docente y la fecha en la que se realizó el trabajo. Así iría la portada.
Los niveles de los títulos. APA también tiene como una regla con esto de los títulos, es que tiene cierta estructura. Entonces, tu primer título tiene que ser centrado en negrita, nada de mayúscula sostenida, ni esas cosas, solamente centrado y en negrita. Sin punto final. El segundo título sería alineado a la izquierda en negrita sin punto final y ese empezaría el texto en un nuevo párrafo. Un tercer título sería alineado a la izquierda en negrita cursiva sin punto final y también comenzaría en un nuevo párrafo. Ya digamos que serían como los más comunes, pero en caso de que pase, que puede suceder, que ustedes tengan un cuarto título, sería encabezado de párrafo, es decir, el título, con sangría de primera línea. Esto es lo que yo les decía, la sangría se corre un poquito. En negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Y un quinto título sería también con sangría de primera línea, en negrita, cursiva, punto final, y el texto comienza también en la misma línea. Así iría la estructura de los títulos. Las tablas. Todo aquello que no sea una tabla es una figura. Entonces, si ustedes ven una imagen, es una figura. Entonces, Jessica, ¿cómo así? Otra vez. ¿Cómo así que todo lo que no es una tabla es una figura? APA solamente definió dos, tablas y figuras, nada más. Él no, o sea, uno no puede poner imagen número 1, no, sino figura número 1. En ese caso, ¿me entiendes? O sea, no es como que va a haber figuras o gráficas. O sea, cuando estamos hablando de una imagen, las posibilidades son tablas o figuras. Exacto, entonces cuando digamos que yo miro, bueno, esta es una tabla, entonces una tabla. Si no veo que no es una tabla, entonces yo ya la denomino figura. Ah, ok. Entonces acá iría la etiqueta y el número en negrita, la tabla 1 en negrita, el título descriptivo en cursiva, ya pongo mi tabla. Acá solamente se hacen divisiones horizontales, en las tablas solamente se hacen las divisiones horizontales, nada de verticales, solamente líneas horizontales. Ya las tablas, y aquí en la nota, la palabra nota iría en cursiva y ya se incluyen como descripciones adicionales, también se pone ahí de dónde fueron tomados los datos de la tabla que acabo de realizar. También si es necesario como aclarar alguna abreviación, todo lo que no digamos que no me quepa acá en la tabla lo pongo ahí, o sea, todo aquello que sea adicional, ya sea la autoridad o aclaraciones, todo eso va en la nota. En las tablas, recuerden que los trabajos se utiliza en interlineado 2.0, en las tablas se utiliza un interlineado sencillo, pero de igual manera se sigue utilizando la misma fuente y tamaño, es decir, si durante todo tu trabajo tú hiciste Times New Roman 12 en la tabla, la fuente y el tamaño también tienen que ir en Times New Roman 12, pero con un interlineado sencillo. Entonces acá sería la figura. Como les decía, si esto no es una tabla, entonces es una figura. También de nuevo se pone la etiqueta y el número en negrita. Por ejemplo, profe, si ustedes, por ejemplo, también tienen fotografías, mapas, un esquema, imágenes, eso se denominaría como figura. Las fotos también. Sí, las fotografías también irían como figura. Excelente. APA solamente dijo, no, solamente necesitas tablas y figuras, nada más. Entonces, si alguno es una tabla, pasa a ser figura. Como les dije antes, acá la etiqueta y el número en negrita, el título descriptivo también en cursiva, acá ya va la imagen o figura, y la nota también, la palabra nota iría en cursiva, y acá ya se muestran lo mismo, de nuevo ponen tomar los datos, si necesitan aclarar algo sobre la figura, o demás notas o adiciones que ustedes deseen hacer ahí.
Entonces, las citas. ¿Qué es una cita? Las citas son como para, como les dije, darle crédito o autoridad a las personas que yo estoy utilizando sobre la idea que ya sea que copio o que parafraseo. Esto es para evitar el plagio y el autoplagio. Recuerden que uno mismo también se tiene que citar. Si yo hice un trabajo en 2016, yo en mi trabajo de 2021 me tengo que citar sobre eso que yo hice. Ahí también va eso. Y como les digo, es para evitar todos aquellos problemas legales y académicos, porque tanto las universidades como la ley castiga el plagio y el autoplagio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estos serán los elementos de las citas. Siempre tiene 3 elementos, siempre. Las citas siempre van a tener 3 elementos, que son autor, fecha y el número de la página. Ya hay unas situaciones particulares que más adelante les voy a mostrar, donde pasaríamos si no tiene una fecha, si no tiene un número de la página o si no tiene un autor. Pero siempre van a tener, las citas siempre van a tener estos 3 elementos. Ya cambia, por ejemplo, en el parafraseo, que en el parafraseo ya no se pone el número de la página, que más adelante también les voy a mostrar. Existen 3 tipos de citas. La cita textual o directa, es decir, aquella que copiamos y pegamos exactamente. Se divide en cita corta y en cita larga. El parafraseo, que escoge la idea del autor, pero copiarla con mis propias palabras. Eso también hay que citarlo. Eso también pasa mucho, que bueno, pues si yo estoy haciendo con mis propias palabras, entonces ¿por qué tengo que citarlo? No, porque tú estás diciendo la idea de alguien más. Esa no es tu idea original, es la idea de alguien más. Entonces eso también hay que citarlo. Y la cita de cita, que es una mención de una cita que se hace dentro del texto que yo estoy leyendo. Y las citas dependen, o sea, el orden de las citas o el orden de los elementos de la cita va a depender, si ya sea del énfasis en el autor o énfasis en el texto. ¿Yo cómo sé cuándo es un énfasis en un autor y cuándo es un énfasis en el texto? Digamos que eso también depende de lo que yo estoy construyendo en mi documento. Entonces, yo le quiero dar mucha fuerza al autor, porque yo sé que ese autor es muy reconocido, el autor es una eminencia en el tema, entonces yo digo, le doy fuerza más bien al autor. Ya veo que más bien lo que me gusta más es como lo que dice, pero no tanto el quien lo dice, entonces ahí hago un énfasis en el texto. No hay más o menos entendieron esa parte ahí. O cómo vamos hasta el momento con lo que hemos visto hasta acá. Que ya va a pasar a la parte de las citas y un poquito complicado eso. Me gustaría que aprovecharan si en este momento hay alguna pregunta para que la hagan con toda tranquilidad, para que ella nos conteste tranquilamente. O sea, lo que no tengan claro hasta acá lo pueden preguntar. Yo pues tengo una con lo del autoplagio, o sea, pues cómo se puede llegar a castigar eso. ¿Cómo? Pues es que no sé cómo sería el proceder para que se castigue eso, porque pues no sé, digamos que si por ejemplo uno ve que otra persona pues lo plagia a uno, no, sí, Sí, te entiendo ya. Lo que el autoplagio es cuando tú mismo te coges tus ideas y las haces pasar como si fueran nuevas otra vez. Si alguien te plagia a ti y tú te das cuenta, claro está, si vamos en un compañero, vamos a que te tocaría ya recurrir a la decanatura para que te ayuden con eso, pero el autoplagio se refiere más cuando tú coges un trabajo de 2018, que tú hiciste tu trabajo, que es muy bueno, y quieres hacerlo pasar como nuevo en este semestre. Si el profesor se da cuenta de eso, también iría un castigo para ti, porque eso sería autoplagio. listo, no, ya, entonces ya entiendo. Y así obviamente si ves Perdón que te interrumpa, Jessica, por ejemplo, eso pasa en otras materias, cuando hacen trabajos que se pueden acomodar de una materia para otra. Exacto. Y si digamos que se dan cuenta, pues si digamos que te saliste con la tuya, pues bien, no será lo correcto, pero bueno, pero eso también sí suele pasar mucho. Y eso también tiene implicaciones legales y problemas académicos. Listo, entonces voy a continuar. Voy a empezar con la cita textual o directa, es decir, la que se copia literal. Y recuerden que se dividen cortas en largas.
La cita corta es de menos de 40 palabras y tienen énfasis tanto en el autor como en el texto. Entonces, acá un ejemplo, con énfasis en el autor de una cita de menos de 40 palabras, yo pongo el autor, es decir, el apellido del autor, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, acá ya pongo afirma que, abro comillas, pongo la cita, es decir, lo que él dijo, así textual, cierro comillas, de nuevo abro un paréntesis y pongo el número de la página, cerrando comillas, perdón, cerrando paréntesis acá. Ustedes para las citas, digamos que pueden utilizar solamente un apellido. Si este solamente fuera Gil León sin el guión, pueden poner Gil 2020 dijo. Cuando tienen, digamos, cuando hay autores que se ponen un guioncito seguido, como para conectar los dos apellidos, es que hay que respetarlo y hay que ponerlo tal cual. O sea, yo no puedo dividir ese Gil-León, no, tengo que dejarlo tal cual. Entonces, de nuevo, pongo el apellido, 2020, el año, en paréntesis, abro comillas, pongo la cita, la cierro y digamos que acá no separo con un punto, se cierro las comillas, inmediatamente abro el otro paréntesis, número de la página, P, hay que diferenciar eso, P punto, la página, cierro paréntesis y de nuevo punto. Ya cuando es un énfasis en el texto, abro las comillas normal, pongo la cita, cierro, abro paréntesis, pongo el apellido, coma, el año, coma, P punto, el número de la página y cierro paréntesis de nuevo. Así iría una cita de menos de 40 palabras, con énfasis en cada uno, ya sea en el autor o en el texto. La cita larga es de más de 40 palabras, esta ya va a ir diferente. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, los apellidos o el apellido, si son dos los separo por una I, el año, entre paréntesis, 2 puntos y en un párrafo aparte, en un fragmento aparte, con una sangría de todo, o sea, de toda la cita de 1,27 centímetros, 5 millas, pongo la cita. Entonces, de nuevo, cuando acá, digamos, cuando es énfasis en el autor y es de más de 40 palabras, los apellidos, el año en paréntesis, 2 puntos, porque estos 2 puntos, digamos que son importantes ponerlas porque acá les estoy dando como paso a esa cita, en un párrafo aparte, con sangría de 1,27 centímetros de toda la cita, y 5 comillas. Ahí no irían las comillas. La cita no se justifica, también va alineado a la izquierda, así, o sea, no tiene que ir justificada. Y al final, pongo un punto al finalizar la cita, abro paréntesis y P punto en número de páginas. En este caso yo estoy poniendo un ejemplo de PP. La PP, o sea, miren que anteriormente en esta cita, voy a devolverme, solamente ponía una P. Cuando una cita empieza en la página 3 y termina en la página 4, yo pongo PP, es decir, cuando empieza en una página y termina en otra, yo pongo PP. Entonces diría, y ahí sería 102 a la 103. También suele pasar eso. Cuando es énfasis en el texto, de nuevo pongo, digamos, ya mi introducción, 2 puntos, la cita en un nuevo párrafo con sangría de 1,27, 5 millas. Al finalizar le pongo un punto, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, P, punto y el nombre de la página y cierro paréntesis. Y el texto de nuevo comenzaría en un nuevo párrafo normal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, está muy claro. Listo. La paráfrasis o el parafraseo, recuerden que ustedes también, a pesar de que estén copiando con sus propias palabras, están copiando con propias palabras la idea de otra persona. Entonces, eso también hay que darle la debida citación. Esta es, digamos, más facilita, solamente es poner el apellido, paréntesis, el año, cierro paréntesis, y ya la idea
o la cito lo que dijo el autor con mis propias palabras. En esa sería con énfasis en el autor. En el texto, de nuevo, mi idea, abro paréntesis, el apellido, coma, el año. En el parafraseo, digamos que no va la página, porque uno suele también, digamos, parafrasear muchas páginas o parafrasear diferentes ideas de diferentes páginas. Entonces, ahí no iría el número de páginas. Digamos que este, digamos, es más facilito, solamente dirá el apellido, coma, el año. O el apellido entre paréntesis, el año. Así iría el parafraseo. La cita de cita, esta es un poquito más complicada y lo más recomendable es que no utilicen tanto esta cita de cita. Si ustedes tienen la oportunidad de irse al documento original, háganlo. Ya solamente utilicen este en caso de que no encuentren ese documento que a ustedes les gustó. Ahí sí pueden utilizar este tipo de citas. Esta cita es cuando yo, por ejemplo, estoy leyendo, en este caso a Torres, o sea, documento original, es que yo estoy leyendo así completo, para mi trabajo es de Torres. Pero Torres citó a Sánchez y a mí me gustó lo que dijo Sánchez. Entonces lo que yo hago es citar a Sánchez. ¿Y cómo lo cito? Coco Sánchez plantea, hablo comillas, en este caso digamos que sería una cita de menos de 40 palabras, digamos que es con énfasis en él, pongo la cita, cierro comillas, abro paréntesis y pongo como se citó en Torres, coma, 2008, es decir, el año de Torres, el 2008 es el año de Torres, coma, y la página donde Torres lo citó a él. Ya acá cuando digamos un énfasis más en la cita o en el texto, de nuevo, hablo comillas, la copio, cierro, abro paréntesis, pongo Tavares, decir, Tavares fue el que dijo destaca, el que la da, puede explicar, coma, 2002, digamos, si Torres citó a Tavares con el año, pongo, decir, el 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, de nuevo, 2008, página 22. Así funcionaría cuando yo estoy leyendo un documento y ese autor citó a alguien más y me gustó pues la cita de él. Entonces ya pondría yo primero al autor de la cita y luego cómo se citó en, hay que poner esto porque está la aclaración, el apellido de mi documento, el año del documento y la página de donde se sacó esa cita. De nuevo, recuerden utilizar mucho este tipo de citas, o sea, si encuentran el documento de Sánchez o Tavares, diríjanse más bien a ese documento y la sacan directamente de ahí. Eso solamente se haría cuando uno ya no encuentra el documento por ningún lado, o sea, cuando ya es muy difícil de encontrarlo, que no aparece por nada. Ahí sí se utilizaría ese tipo de citas. También funciona lo de si la cita es de más de 40 palabras, en este caso diría Sánchez plantea 2 puntos, ahí sí bajaría la cita, sangría en un párrafo aparte, sin comillas, y cuando ya finalizo esa cita la pongo como se citó en Torres 2008, P, así. Ahí también funcionaría lo de las 40 palabras. Ya otros tipos de citas o digamos situaciones particulares que también les puedes pasar. Es, por ejemplo, si tienen un trabajo o varios trabajos de un autor con la misma fecha de publicación. Es decir, en este caso, Gómez publicó en 2015, digamos por allá en febrero, y volvió a publicar en el año 2015 por allá en noviembre. Y yo estoy utilizando los dos trabajos. Entonces yo lo que hago acá es ponerlo, cuando hablo paréntesis y pongo el año, diferenciarlo con una letra A, B, y si continúo C, D y así. Eso pasaría que cuando estoy utilizando dos trabajos del mismo autor y que se hayan publicado en el mismo año. La diferencio por A, B, C y así sucesivamente. Cuando los autores, cuando son diferentes autores y tienen el mismo apellido, en este caso, recuerden que cuando uno necesita solamente pone el apellido, en estos casos ya se pondría la inicial. E. Vargas y C. Vargas. Ahí ya diferenciaría yo que son diferentes, poniendo la inicial antes del apellido. Cuando no tiene autores, esto suele pasar mucho con páginas web. Ya lo más recomendable no es escoger tanto de las páginas web que digamos que no tienen una autoridad porque no sabemos bien quién escribió eso, si fue alguien
importante o no, que cualquier persona puede escribir una página web, pero en caso de que les pase, lo que hacen es poner la cita, entre comillas, y poner el título de lo que están leyendo ahí. Jessica, discúlpame, te interrumpo. Listo. Es que por lo general cuando un autor serio y reconocido va a escribir algo, pues eso va acompañado de su identidad. Entonces, cuando son páginas que no tienen nombre, ya eso de por sí nos dice mucho de la fuente. Exacto, sí, digamos que pues yo también cuando les doy bases de datos les recomiendo más que todo dirigirse a las bases de datos, porque uno ya en las bases de datos allá ya tiene exacto lo que dice la autoridad, ya sé que es alguien que publica bastante sobre el tema, y si, pues, si no conozco al autor, pues digamos que no me va a ser como tan confiable esa página web, pero en caso de que suele suceder, esperemos que no, la idea sería poner el título como si fuera el autor, coma, el año, y ahí cierro paréntesis. Cuando son obras firmadas con anónimo, el anónimo se respeta. Si ustedes ven como algún artículo que diga anónimo, eso se pone tal cual. Ese, digamos, sería el nombre del autor, anónimo. Cuando no tiene fecha, se identifica por las palabras C.F. Si ustedes ven que algún artículo o alguna parte no tiene fecha, ustedes ponen C.F. y cierran paréntesis. Así se identificaría. S.F. Punto. Si no tiene página, que también suele pasar mucho en páginas web, o sea, si no tiene número de la página, toca poner el número del párrafo donde se sacó la cita. Y si pone PARR punto y el número del párrafo. De ahí tocaría contar 1, 2, 3, 4, 3. Nomás si tú citaste algo súper abajo, te tocaría contar párrafo por párrafo. Y ponerlo, identificarlo así, par, en caso de que no tenga una página. Listo. Esta es la regla de los autores con las citas. O sea, acá APA también cambia algunas cosas y digamos que esa tablita lo resume bastante. Entonces, cuando yo tengo un autor, cuando tengo un artículo, un documento de un solo autor, pongo el apellido, paréntesis, año, en caso de que tenga énfasis en el autor, cuando esté énfasis en el texto, el apellido, coma, año, coma, página. Cuando son dos autores, los pongo los dos, los separo por una I, el año, cierro paréntesis, o cuando es énfasis en el texto, nuevo paréntesis, los apellidos de los dos autores, coma, año, coma, página. Cuando son tres o más autores, como en esto APA cambió, antes cuando eran tres autores, APA se decía que tocaba poner los tres autores y luego et al. En este caso, cuando son tres autores, que también digamos, suelen pasar mucho en muchas investigaciones, pongo solamente el primer apellido del primero que me aparezca, sigo, o sea, inmediatamente pongo et al, punto, el año, cuando es énfasis en el autor, y cuando es énfasis en el texto, Londoño, et al, punto, coma, el año, coma, página. Así iría cuando son tres o más autores. Siempre se pone el primero y luego et al. Cuando son autores corporativos, eso también pasa con las páginas web. Cuando uno, digamos, está realizando un trabajo y ve, por ejemplo, alcaldías, organizaciones, eso también hay que citarlo. Esos autores se llaman autores corporativos y hay diferentes tipos de autores corporativos. Hay unos que tienen nombre completo y otros que sí cuentan con abreviaciones. En un caso, yo sé que el DANET es una abreviación. Entonces, digamos que ese será un autor corporativo con abreviación. En este caso, la primera cita, con énfasis en el autor, se pone el nombre completo de la organización y en paréntesis la abreviación, coma, año y cierro paréntesis. Cuando es énfasis en el texto, el nombre completo, entre corchetes, la abreviación, coma, el año, coma, el número de página. Y ya en las segundas citas, esto solamente pasaría con la primera cita. En la segunda cita,
se pondría ya la abreviación normal. OMS 2011 o paréntesis OMS, año, página. Intenten que las abreviaciones sean de aquellas organizaciones que son muy conocidas. O sea, porque digamos que hay organizaciones que son más chiquitas, que de igual manera tienen abreviaciones, esas no se suelen poner de esa manera, esas sí tocaría ponerles el nombre completo para identificarlas. Esta solamente digamos que se utiliza con aquellas que son muchísimo más reconocidas. O sea, tú lo que nos sugieres es que las abreviaciones es cuando son instituciones que todo el mundo sabe cuál es la abreviación. Exacto, sí. Ok. Porque digamos que en este momento, o sea, el TDA es la abreviación del Tecnológico de Antioquia, pero por allá en Barranquilla o Chocó, puede que no conozcan la abreviación TDA. Entonces digamos que ahí no se utilizaría esa, para la universidad no se utilizaría la abreviación. O para otro país, exacto. Entonces digamos que serían como más bien bastante reconocidas por esa abreviación. En este caso la OMS. Ya cuando son autores corporativos en abreviación, ahí se pone completo, en este caso Instituto Cervantes. Tanto en la primera cita como en las anteriores. Listo, entonces, ¿tiene alguna pregunta con las citas? Porque ya va a pasar a las referencias bibliográficas. Jessica, discúlpame, antes de pasar a las referencias, sí quiero como pedirles a ellos que hagan preguntas sobre las citas, porque es un tema muy importante, tiene mucho detalle y a todos nos cuesta como a veces citar ahí, entonces como aprovechar que tú estás acá Sí. para que ellos aclaren todas las dudas que tengan al respecto. Sí, si tienen alguna pregunta. Ninguna. Parece que no, pero igualmente si quieren al finalizar, digamos si tienen algún documento que estén trabajando en ese momento y no tengan idea cómo citarlo, cómo referenciarlo bien, ahorita si algo a finalizar me pueden mostrar, yo si algo les puedo medio ayudar ahí. Lo que pasa es que nosotros, a mí me compartieron una guía de la 7ª edición que hizo la Universidad Católica. Ah, sí. Que me pareció muy buena y por eso se las compartí a ellos, porque me parece que pues como de una forma muy amable abordan el tema. No sé si tú lo conozcas y si te guste ese trabajo. Creo que sí la he visto. No, y acá digamos que me estoy basando más que todo como en 2 guías, que es la de la Universidad FIT y la Universidad Javeriana. Porque como todavía no sale una versión oficial en español, todas las universidades pasaron como a organizar sus propias guías. Entonces digamos que algunas le metieron aquellas cositas, como yo les decía, que por ejemplo hay una portada que para investigadores y otras cosas, por ejemplo, el tipo de letras que digamos que ya eran para trabajos en línea, otros para trabajos escritos. Entonces digamos que cada guía tiene cositas diferentes, pero igualmente muchas también se enfocan en lo mismo. Igualmente ahorita voy a mirar también la de la Universidad Católica, pero creo que sí la había visto. Gracias. Muchachos, aprovechen para hacer preguntas sobre las citas especialmente. Bueno, como que no, profe. Entonces, se da cuenta ya al finalizar si tienen alguna duda o pregunta. Entonces acá iría las referencias, el título de referencias, nada de bibliografía, nada de referencias bibliográficas, solamente referencias. Y ese sería lo que uno pondría. Debe estar centrado y en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo en mi cuerpo de trabajo, lo tengo que referenciar abajo. Y si yo referencio algo abajo, es porque ya debía haber estado citado en mi cuerpo de trabajo. Porque pasa mucho que a veces se utilizan como trabajos, como especie de guía, pero nunca lo citan. Y aún así lo referencian. Eso no iría ahí. Debe estar Eso es muy alfabética. importante, esa idea. Sí. Porque suele pasar eso, que utilizan, digamos, como... dime. Sí, porque no se trata de llenar la parte de referencias con un montón de textos,
si en realidad usted no lo trabajó, no se apropió de él y no puso una cita. Exacto. Entonces todo tiene que estar igualmente. O sea, si yo tengo 5 citas, abajo también deben tener, o a menos que no utilicen mi motor, deben tener también la misma cantidad de referencias. Debe estar alfabéticamente ordenado. Eso es por el apellido. Las referencias entran por el apellido. Entonces, Álvarez, Bermúdez, Castaño, todo estará ahí alfabéticamente ordenado. La sangría francesa, lo que yo les decía, ahorita en Word, un momentico les muestro cómo se haría eso. El interlineado, de igual manera, también cumple con 2.0. Y APA 7 quitó el recuperado de. No sé si se recuerdan, pero en APA 6, antes se ponía, cuando uno ponía el enlace, ponía recuperado de y ponía el enlace. Acá ya no se pone eso. Acá ya va el enlace directo. O hay artículos que utilizan lo que se llama DOI. Antes también se ponía DOI, 2 puntos, y el enlace del DOI, acá ya tampoco se pone eso. Ya se pone en enlace o el DOI directo. Los elementos de las referencias, el primer elemento son los autores. Entonces, eso también es una tablita, o sea, ya tenemos una tablita de regla para autores para citas. Ya, el primer autor se pone, el segundo también se pone, y a partir del tercero, en la cita se pone et al. En las referencias cambia totalmente. Acá el primer autor se pone los dos, el apellido, recuerden que si tienen un guioncito, hay que respetar eso, coma, inicial, punto. Si son de 2 a 20 autores, se ponen todos. Si usted no suele pasar mucho, pero digamos que hay algunas investigaciones que sí suelen tener varios autores, entonces si tienen de 2 o tienen 6 o tienen 10, hay que ponerlos todos hasta llegar a los 20. El apellido, coma, inicial, punto, coma y así. Y el último se separa por una I. En este caso, I, Serna Fuentes, coma, C, punto. Si son más de 20 autores, se ponen los 19 primeros, coma, en este caso Domínguez, coma, J, punto, coma, 3 puntos suspensivos, y el apellido y la inicial del último autor. O sea, si ustedes tienen, digamos, un documento con 21 autores, ponen los 19 primeros, 3 puntos suspensivos y ponen el número 21. En este caso, digamos que se estaría omitiendo el autor número 20. Pero hay que poner o sea eso. que lo que se da a entender es que los 3 puntos indican que hay más autores que no se están poniendo ahí. Ajá, eso es lo que se está indicando acá la referencia. Porque APA antes, eso fue lo que cambió. APA antes solamente le da como aquella autoridad a los 3 primeros autores y luego sigue et al. En este caso ya es todos los autores que quepan, ya si son más de 20, pues como les dije, hola Mateo. Dime. Disculpa, entonces los 3 puntos son para omitir únicamente el penúltimo autor. Sí, digamos si ustedes... Bueno, pero entonces siempre se ponen los 19 primeros y si por ejemplo son 27, se pone después de los 3 puntos al último. Exacto, eso, entendiste perfecto. Entonces cuando son más de 20, sí. Ya cuando son 20 nada más, cerradito los 20, se ponen los 20. Si son más, como 27, ponemos los 19, los 3 puntos y omitimos los otros. Y ponemos el último. Así sería. De nuevo, si digamos no tenemos un autor, o sea, si no tiene autor, se inicia con el nombre del documento o con el nombre del título que yo estoy leyendo en el momento. Digamos que ese sería el reemplazo del autor. Por autores corporativos se pone el nombre completo, en este caso de Secretaría de Educación o Organización Mundial de la Salud, se pone el nombre completo sin abreviaturas. Hay ocasiones en las que, digamos, estamos utilizando o hay que hacer aclaraciones. Por ejemplo, yo estoy utilizando un documento de la Secretaría de Educación, de Cultura, de la Alcaldía de Bello. Yo tengo que hacer aclaración de dónde es esa secretaría. Se me toca poner Secretaría de Educación, Alcaldía de Bello. Como que ahí sí me tocaría yo hacer, digamos que cuando son organizaciones que pueden generar ese tipo de confusión, que hay de diferentes partes, ahí sí tocaría hacer como un poquito esa aclaración de dónde pertenecen. Alcaldía de Bello, Alcaldía de Medellín, Gobernación.
Los otros elementos, la fecha, el título y la fuente. Ya tenemos los elementos, dirían autor, fecha, título y fuente. Recuerden, acá también cumple lo mismo por ejemplo, si digamos el artículo no tiene fecha, acá en la referencia se pondría S.F. y cerramos paréntesis. Si no tiene título, digamos que se haría como entre corchetes una aclaración, una descripción del documento en caso de no tener título, cosa que no creo, pero también puede pasar. Si digamos no tiene título, entre corchetes, después de la fecha, ahorita vamos a mostrar cómo irían, pondría una descripción del documento que estoy leyendo. Y si no tiene fuente, digamos que ustedes, muchas veces puede pasar, aunque es muy raro porque no casi siempre tiene el enlace, digamos que omite, sería más fácil como si uno lo tuviera físico, el documento. Entonces acá les voy a mostrar como las referencias que son más comunes, empezando por la referencia de los libros. Entonces tenemos el libro impreso. Acá sería el apellido, coma, la inicial, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, título del libro en cursiva, un nuevo punto y la editorial. Así iría. Eso también cambió con APA 6. APA 7 es que APA 6 utilizaba lo de las ciudades. Ponía uno en los libros, tenía que poner la ciudad. Barcelona, España, Colombia, Bogotá, así. En este caso, ya la ciudad no va, iría más fácil así, solamente llegaría hasta la editorial. Esa vendría siendo la editorial. ¿Cómo? Esa vendría siendo la editorial, pues la ciudad donde se más o menos, sí. Solamente que antes se ponía editorial, punto, Medellín, Colombia. Ya acá ya no, solamente va a universidad, en este caso, digamos, en el ejemplo que les muestro es Universidad del Valle. Entonces, los apellidos, el año, el título del libro en cursiva, punto editorial, Universidad del Valle. Cuando es un libro electrónico, funciona igual, apellido, coma, inicial. Si tienen dos nombres, se ponen las dos iniciales, el año, entre paréntesis, punto, nuevo el título en cursiva, la editorial y el DOI URL. Recuerden que ya no se pone recuperado de, sino que se pone directo la URL. Cuando los libros tienen editores, o cuando digamos hay libros también que en vez de autores es más bien como la mención oficial, es el editor, donde se pone el apellido del editor, las iniciales, abro paréntesis y hago la aclaración con ED. ED sería editor. ED, cierro paréntesis, punto, año, también entre paréntesis, el título en cursiva del libro, la editorial, punto, y la URL en caso de que aplique. O si yo lo tengo físico, no pondría URL. Cuando es un capítulo de un libro, que también, digamos, suele pasar porque no cita todo el libro, sino, digamos, cita capítulos en específico. El apellido del autor, las iniciales, el año, el título del capítulo, la entrada. Iría normalito. El título del capítulo así, punto, en, decir, recuerden que los libros también tienen editores, las iniciales del nombre del editor, punto, apellido, punto, ed, que dirá el editor, coma, el título del libro iría en cursiva, abre paréntesis y el número de las páginas del capítulo. pp, que recuerden que pp es cuando son más de una página, punto, el capítulo, cierro y la editorial. Así iría cuando es un capítulo de un libro. Otro muy común, las referencias de los artículos. Yo tengo un artículo impreso, el apellido, los apellidos, las iniciales, el año, el título del artículo, así normal,
punto, el título de la revista en cursiva y el volumen también en cursiva. O sea, tanto el título de la revista como el volumen de la revista van en cursiva. Ahí pegadito, abro paréntesis, el número, cierro, coma, y el número de las páginas del artículo, sin la abreviación P. Acá ya no va PP, sino solamente los números de las páginas. En este caso 45, 55. Cuando es un artículo en línea, de igual manera, los apellidos, las iniciales, el año, el título del artículo, el título de la revista y el volumen en cursiva, seguido el número, el PP, las páginas, pero sin la inicial PP o P, y la URL o DOI. Hay muchos documentos, artículos que utilizan lo que es DOI. O sea, si ustedes ven que un artículo tiene en alguna parte que dice DOI, más bien utilicen eso en vez de la URL. O sea, en NAPA se prevalece más cuando uno pone el DOI. Si no lo tiene, si ya se puede copiar tranquilamente la URL. Referencias de periódicos, el apellido, de nuevo. Miren que todos siempre va a iniciar por apellido. Las iniciales, la fecha, que ya no solamente va el año, sino también la fecha. Es decir, año, el día y el mes. El título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y la página, de nuevo sin la abreviación. Si el periódico está en línea, va igual al apellido, las iniciales, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y la URL directo. Porque hay periódicos en línea que no manejan lo que se llaman las páginas. Acá uno ya lee como un artículo en específico, una página web, entonces ahí no sería página tal, sino solamente directo la URL. Las referencias de las tesis. Va de nuevo, apellido, las iniciales, paréntesis, el año, punto, el título de la tesis va en cursiva, abro corchetes y pongo si es una tesis de maestría, si es una tesis doctoral, coma y el nombre de la institución. Es decir, el nombre de la institución que le dio el título a la tesis. Un ejemplo sería Castaño Hernández, coma, las iniciales, el año, el título de la tesis en cursiva y paréntesis, una tesis de maestría, lo explico ahí, coma, Tecnológico de Antioquia. Así sería una tesis impresa. Cuando la tesis va en línea, va igual, apellido, iniciales, año, título de la tesis en cursiva, corchetes de una tesis de maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, y acá ya vemos que cambia un poquito, porque aquí ya diría o el nombre de la base de datos o el repositorio donde está alojada la tesis. Recuerden, las bases de datos también arrojan, aparte de artículos, también arrojan tesis, en su mayoría digamos que son tesis de maestría. Entonces ahí también van a encontrar tesis por si, entonces eso hay que ponerlo. Por ejemplo, si yo la encontré en la base de datos ProQuest, pongo ProQuest. Y los repositorios son aquellos que abarcan toda la producción académica de una universidad, en específico aquellos trabajos de grados o tesis que se realizan. Entonces yo pongo el nombre del repositorio, en este caso, repositorio digital TDA, que se llama así nuestro repositorio, punto y la URL. De nuevo, las páginas web. Hay que tener cuidado con qué páginas web uno cite referencia, pero digamos que en caso de que ustedes estén referencia en una página web, ya sea gubernamental, iría así, apellido, coma, las iniciales, si tienen si digamos que es un autor, si no, se pondría, recuerden que iniciaría como autor corporativo. Todas las páginas que tienen como por go.edu, todo eso son autores corporativos. Fecha, es decir, el año, el mes y el día. 2021, abril 7. Cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, es decir, el título de lo que estoy viendo, en este caso comunicado IWI Digital Poli TDA. El nombre del sitio web, Tecnológico Antioquia, Gobernación de Antioquia, Alcaldía,
Organización Mundial de Salud, DANE, ahí se pondría, y punto la URL. Cuando, como yo ya les decía ahorita, si digamos la página web no tiene un autor, aunque debería en su mayoría tener un autor, en caso de que no esté explicado ahí, el título, por ejemplo, en este caso, a comunicado IU Digital Politea, ese iniciaría, se pasaría acá, y se le quita la cursiva. Ya comunicado IU Digital, Politea sin cursiva, punto, abro paréntesis, 2021, abril 7. En el caso de que, digamos, no tiene un autor. Ese título pasaría a cumplir en un reemplazo, cumplir la función del autor y se le quita la cursiva. De igual manera, en una cita también entraría así. Si la página web no tiene el autor, se pondría así, abro paréntesis, comunicación unidad, 2021. Así iría en las citas. Referencias de videos de YouTube. De nuevo tenemos el apellido del youtuber, la persona que hizo, las iniciales, la fecha, también va año, mes y día, punto, título del video en cursiva, y entre corchetes hago la aclaración que es un video, punto, el nombre del sitio web, ya sea YouTube u otras plataformas que tengan videos, pongo el nombre del sitio web, acá tengo YouTube, punto, y la URL. Las referencias legales. Estas cambian un poquito más. Acá les voy a mostrar estas que son como digamos las más comunes. Jessica, Hola. discúlpame, te interrumpo. ¿Te puedes devolver un poquito para la de los videos, porfa? Sí, mira. Acá es ¿El autor que se cita es el dueño del canal? Sí. Recuerden que hay algunos autores que utilizan su propio nombre o que utilizan ya como un alias o algo así. Se pondría el apellido de él o se iniciaría, por ejemplo, en este caso, capacitación en base de datos, que es el canal de nosotros. Ok. O ya, por ejemplo, si necesitan un video de Luisito Comunica, de ahí ya se pondría el apellido como él. De nuevo, referencias legales. Tenemos entonces la Constitución. Entonces, el nombre oficial de la Constitución, en este caso Constitución Política de Colombia, el artículo en específico que cité, artículo 14, punto, la fecha de promulgación, es decir, la fecha en que se dijo el artículo, agosto 8 de 1991, y entre paréntesis, el país, en este caso sería Colombia. Si estoy citando otra constitución, ya dirá Chile, México, Estados Unidos. Así irían las referencias legales. En la Constitución, la ley, el número y año de la ley, en este caso ley 1437-2011, el asunto es, casi siempre empieza igual, por lo cual se expide el código la fecha de nueva promulgación, es decir, la fecha donde salió la ley y el número en el diario oficial. Este número lo encuentran mucho en esas leyes. Ahí siempre van a ver como una partecita que diga diario oficial. Se pone punto y el número. ¿Listo? ¿No tienen alguna pregunta? Porque digamos que hasta que ya acá hay con las referencias más comunes. Yo quisiera saber, hola. Hola. Yo quisiera saber qué es el DOI. El DOI. Sí, porque yo estuve investigando y me aparecía como si eso fuera una URL. Sí. Hay artículos, los artículos manejan el DOI, es decir, es como la cédula de algunos artículos. O sea, no todos los artículos tienen DOI, solamente algunos. Y como dices, como una cédula, es como ellos se identifican. Y eso es como una URL. O sea, cuando tú ves eso de que un artículo, un libro, tiene, diga, en una parte DOI, tú copias esa URL y la pegas en las referencias. Y ya con eso te va a arrojar al artículo directamente. ¿Otra pregunta?
Sí, yo quedé con una duda de lo de cuando uno cita, pues por ejemplo, un canal de YouTube o algo. A ver, uno cita es pues exactamente solamente el nombre del autor Sí, o también puede citar pues como con el nombre del canal. sería con el nombre del autor. Llaman que ahí ya sí. O sea, del dueño del canal. Ujú. O sea, cuando son citas, sí, se utiliza el dueño del canal. No aquí en las referencias. Acá en las referencias también se pondría exacto el dueño del canal. O digamos que en este caso, capacitación en base de datos, digamos, es como el autor corporativo, por así decirlo. ¿Otra pregunta? Ah, listo, gracias. Dale. Bueno, entonces, por el momento voy a dejar de presentar acá y les voy a mostrar así rápidamente lo de la sangría, que creo que hubo como algunas dudas con eso. No sé si ahí puedan verlo. Sí, yo estoy viendo un archivo en Word. Sí, Listo. Entonces, voy a hacer este es mi texto. Entonces, yo lo que hago es insertar. Ay, se me cambió todo. Ay, no. Pues acá en Word, lo que hago yo es seleccionarlo y me dice, ay no, acá no era. Opciones interlineadas, ya me perdí. En Word. sí, es ahí, pero es arribita, pues la Cierto, sangría está arribita. Sí, este Word se me perdió. Ah, el ya. otro. En Está sí, arriba del interlineado, sobre el interlineado, la sangría al lado. ah, al lado de esta. Ah, sí, sí, espérame. Pero no. ¿Sí ven? Acá cuando le doy, esto no me está dando bien. No, míralo. Ya me acordé. Es acá en párrafo. Ustedes seleccionan esta partecita acá. Y mira acá de nuevo. Y que la alineación sea a la izquierda. La sangría a la izquierda o a la derecha. Acá también la tengo directamente. Acá o sea, yo lo puedo ponerlo manual o directamente. Entonces me dice, ¿en dónde quiero? Primera, y antes de manejar lo que era, en este caso es 1,27, él me lo va a arrojar directamente 1,25, pero es 1,27, y miren que inmediatamente me arroja la sangría. Y así sucesivamente con el resto del párrafo. Acá ya estoy haciendo yo la sangría de primera línea. Ya, quitemos esta. En este caso, de nuevo, para la sangría francesa, esta la sangría francesa, recuerden que solamente para las referencias. Y así, y acá ya me la puse. O sea, esta es la sangría de primera línea y esta es la sangría francesa. Esta es para todo el cuerpo del trabajo y esta solamente es para las referencias. Esta así ya en mis referencias, siempre con espacio acá en la segunda línea. Listo. No sé si tienen alguna como otra pregunta. A ver, de nuevo compartir aquí. Así sería la sangría. No sé si tienen como algún documento que quiera que revisemos así rápidamente. En el chat les voy a dejar, Parece que no. ¿cierto? Bueno, en el chat les baja la evaluación de la capacitación para que porfa la llenen. Son preguntas sencillitas de cómo les pareció la capacitación. Y también les voy a dejar el canal de YouTube, porque acá va a estar, ahí va a estar subido la grabación. Y también pueden mirar otras que se han realizado. Yo personalmente no sabía que había canal de YouTube, pues de ustedes. Sí, se creó el año pasado, sí, creo que fue el año pasado que se creó.
Ahí estamos subiendo todas las capacitaciones que se están realizando. Por si Muy desean- bueno para... Sí, Sí, sobre todo porque si no tiene alguna duda, pues puede ir y consultar más fácil. exacto. Y pueden, yo creo que el lunes ya va a estar subido este video, entonces ahí pueden ir a mirar. Listo. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Parece que no llega. Ya saben que ahí está la grabación en YouTube por si ya desean volver a mirarla y resolver preguntas. ¿Y cómo aparece en YouTube? Tecnológico. No, se llama así capacitaciones en bases de datos TDA. Ah, ok. Ujú. Muchas gracias. Dale, con gusto. No hay nadie que tenga alguna pregunta, entonces. Tengo que dar buena nota por participación. Ya que estoy activo. ¡Qué horror! ¡Qué comentario tan interesado! Ay, pero Pero vea que pues es que que usted yo está tan activo, estaba yo lo voy a llamar a preparado, era lista. pues, yo estaba preparado para exposiciones COVID, pero bueno, eso muy Lo que interesante la pasa es clase. que yo no pensé que Jessica fuera tan querida de darnos el espacio hoy, entonces por eso no había programa, o sea, programé para hoy lo que teníamos, porque no pensé que fuera así como tan fácil acceder, pero ella súper querida nos ayudó con eso hoy, entonces es por eso. Entonces, como no hay más preguntas, yo voy a llamar a lista para que podamos dejar a Jessica ya descansar. Listo, voy a tener la grabación entonces.